Pedro pasó semanas siendo acechado por una figura sin rostro, pero lo más aterrador de todo fue descubrir que esa figura no era un ente externo, era él mismo. Al enfrentarse a su miedo, se dio cuenta de que la sombra lo había consumido por completo. Ahora, él es la figura que acecha, esperando a su próxima víctima. La noche era fría, más fría de lo habitual. El viento de otoño soplaba con fuerza, llevando consigo hojas secas que se arrastraban por las aceras. Pedro, agotado después de un largo día de trabajo en la oficina, caminaba rápidamente hacia su casa, buscando acortar el trayecto por un callejón oscuro, como hacía cada noche para llegar más rápido. La ciudad, a esas horas, se sentía vacía y silenciosa, casi desolada. Las luces de las farolas titilaban débilmente, y el sonido de sus pasos resonaba sobre el asfalto mojado, marcando su camino en el vacío nocturno. La quietud del aire era casi palpable, solo interrumpida por el incesante ruido de sus pasos. Pedro siempre había preferido los atajos, y este callejón era uno que ya conocía de memoria. Lo había recorrido tantas veces que no le generaba miedo. Al contrario, le ofrecía una sensación de familiaridad, como si el callejón fuera una extensión de su rutina. Pero esa noche algo era diferente. Algo en el ambiente no encajaba, como si el propio aire estuviera pesado, tenso. Fue entonces cuando lo escuchó, un leve crujido, como si algo se deslizara sobre las hojas caídas o alguien caminara detrás de él, siguiendo sus pasos. Pedro se detuvo de inmediato. Su corazón dio un brinco en su pecho, y una extraña sensación le recorrió la espina dorsal. Miró hacia atrás con rapidez, pero no vio a nadie. El callejón seguía vacío, tan oscuro como siempre, con las sombras al acecho. Sin embargo, el crujido había sido real. No era su mente jugando trucos. Debe ser el viento, pensó Pedro, intentando calmarse. Se rió ligeramente de sí mismo, como si lo que había experimentado fuera solo una reacción natural al cansancio. Sin embargo, esa incomodidad no se desvaneció. Al contrario, la sensación de ser observado persistió, como si algo o alguien estuviera al acecho en la oscuridad. Pedro intentó apurar el paso, pero el crujido continuó, ahora mucho más cercano, como si algo se acercara sigilosamente, sin hacer ruido, como una sombra acechante. Pedro, incapaz de dejar de mirar a su alrededor, intentó racionalizar. Es solo un callejón vacío, se repetía. Sin embargo, mientras caminaba más rápido, sus pasos se volvieron más frenéticos. Sabía que no debía dejarse dominar por el miedo, pero la inquietud lo estaba envolviendo. Cuando dobló la esquina, el sonido se desvaneció, y finalmente, Pedro respiró aliviado, aunque la extraña sensación de inquietud seguía en su mente. ¿Qué había sido eso? Al llegar a su casa, Pedro no podía dejar de pensar en lo sucedido. A veces la mente jugaba trucos, pero esta vez no lo podía ignorar. El crujido no había sido producto de su imaginación. Sabía que algo más había ocurrido en ese callejón, algo que no podía explicar, pero decidió dejarlo atrás, convenciéndose a sí mismo de que tal vez era solo el cansancio que comenzaba a nublar su juicio. Esa noche, al meterse en la cama, trató de dormir, pero la quietud de su habitación solo incrementaba el malestar que sentía. Se giró varias veces, buscando una posición cómoda, pero algo lo mantenía en vilo. Era como si una presencia invisible estuviera en la habitación con él. Se sentó en la cama, respiró profundamente, e intentó relajarse. El sonido del reloj que marcaba las horas se hizo cada vez más pronunciado en la oscuridad. Cuando cerró los ojos, algo extraño ocurrió. En medio de la oscuridad, algo llamó su atención. Desde la esquina de la habitación, donde la luz de la calle apenas penetraba a través de las rendijas de la ventana, vio una figura. Su corazón dio un vuelco. Pedro no podía creer lo que veía. Era una sombra, una figura alta, casi descomunal, que se mantenía estática, justo frente a la ventana. Pedro no podía distinguir detalles, pero había algo aterradoramente inhumano en su presencia. La figura parecía no tener rostro. Su respiración se aceleró, y el miedo lo paralizó por un momento. Pedro trató de mirar con más atención, pero la figura parecía moverse lentamente, como si intentara ocultarse en la penumbra. Era su imaginación. Había estado demasiado cansado y soñando despierto. El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más pesada. Su mente trataba de racionalizar lo que veía, pero no lo lograba. No podía dejar de mirar. De repente la figura desapareció, tan abruptamente como había aparecido, se desvaneció en la oscuridad. Pedro se quedó allí, sentado en la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La habitación estaba en completo silencio, pero a pesar de la ausencia de la figura, Pedro no podía dejar de sentir que algo lo observaba. La sensación de terror lo envolvía por completo. Intentó convencer a su mente de que solo había sido un sueño, pero la incomodidad lo mantenía alerta. Era como si la figura estuviera aún allí, acechando,
esperando el momento adecuado para volver. Pedro apagó la luz y se tapó con las sábanas, pero los ojos no podían dejar de moverse en la oscuridad, buscando, esperando, que la figura apareciera de nuevo. Pasaron minutos, tal vez horas, antes de que Pedro finalmente lograra dormir, pero el sueño no le trajo paz. Fue un sueño inquietante, lleno de sombras y rostros difusos, de figuras que se deslizaban en la oscuridad, siempre un paso adelante de él, siempre observando. Despertó varias veces en la noche, sudando frío, incapaz de recordar si lo que había visto era real, o solo producto de su miedo. Al amanecer, la sensación de inquietud no desapareció. Pedro se levantó de la cama, sintiendo que algo había cambiado en el aire, pero trató de ignorarlo, convencido de que no había nada en la noche que no pudiera ser explicado. Sin embargo, cuando miró por la ventana, observó el mismo lugar oscuro donde había visto la figura. El frío volvió a recorrer su espina dorsal, y aunque no podía ver nada, sentía que algo lo miraba desde la oscuridad. Al final, decidió que lo mejor sería olvidarlo, pero algo en su interior le decía que no debía. No podía dejar de pensar en la figura, en lo que había visto y, sobre todo, en lo que sentía. La figura había estado allí, en la oscuridad, y aunque ya no estaba, Pedro sabía que no era la última vez que la vería. Las noches de Pedro, desde aquella fatídica noche en la que vio la figura sin rostro en su ventana, se convirtieron en un tormento. Cada vez que apagaba la luz y se sumergía en la oscuridad, sentía como si algo estuviera observándolo. Los primeros días, intentó racionalizar la situación. Solo fue un mal sueño, se decía a sí mismo. Pero a medida que pasaban las noches, Pedro comenzó a darse cuenta de que no era solo una ilusión pasajera. El hombre sin rostro estaba allí, siempre presente, acechando en las sombras. Al principio Pedro solo lo veía en la esquina de su visión, como una sombra oscura que se desvanecía cuando intentaba mirarla de frente. Pero, con el tiempo, la figura se hizo más evidente, más cercana. Cada vez que Pedro miraba hacia un rincón oscuro, allí estaba, observándolo, esperando. Nunca podía verle el rostro, pero la presencia era aterradora. No era un simple miedo a lo desconocido, era la sensación de que algo lo estaba observando de manera constante, como si la figura estuviera acechando cada uno de sus movimientos. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Pedro decidió ir a un café cercano a la oficina, intentando distraerse de las inquietantes apariciones. Se sentó en una mesa junto a la ventana, como siempre lo hacía. Mientras bebía su café, pensaba en lo absurdo que había sido aquella noche. Debía estar soñando, pensó. Sin embargo, al mirar por la ventana, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Allí, en el otro lado de la calle, de pie en las sombras, estaba la figura, la misma figura sin rostro, pero esta vez más cerca, mirando hacia él sin moverse. Pedro parpadeó varias veces, intentando convencer a su mente de que solo era su imaginación, pero no lo era. La figura permanecía allí, inmóvil, esperando. El café que Pedro tenía en la mano se enfrió mientras sus dedos temblaban. No podía apartar la vista. ¿Cómo era posible? Había intentado ignorarlo, había hablado con sus amigos, y todos le decían que estaba viendo cosas. Sin embargo, Pedro sabía lo que veía, y lo peor de todo, nadie más parecía verlo. Nadie en el café notó nada extraño, todos seguían con sus conversaciones, como si no hubiera nada fuera de lugar. Pedro intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La figura en la calle continuaba allí, observándolo fijamente, sin mover un solo músculo. Cuando finalmente logró apartar la mirada, el miedo se apoderó de él. Salió del café apresuradamente y caminó hacia su casa, decidido a no mirar hacia atrás. Pero a medida que avanzaba por la calle, la sensación de ser observado crecía. Estaba seguro de que la figura lo estaba siguiendo. Lo sentía en cada paso, como si la sombra lo estuviera alcanzando. Miró varias veces hacia atrás, pero no vio nada, solo la oscuridad de la calle vacía. Aún así, el miedo seguía allí, aferrándose a su pecho. Esa noche, Pedro no pudo dormir. La figura parecía haberlo invadido, estar dentro de su cabeza, acechando en cada rincón de su mente. En el silencio de la noche, cuando las luces de la ciudad se apagaron, la sensación de estar siendo observado se intensificó. Pedro se giraba en la cama, mirando a su alrededor, buscando algo, pero no había nada. Sin embargo, la sensación persistía, algo lo estaba acechando. El reloj marcaba las horas, pero Pedro no lograba conciliar el sueño. Sabía que el hombre sin rostro estaba cerca. Pasaron varias noches, y las apariciones se volvieron más frecuentes. Cada vez que salía de su casa, Pedro veía la figura, más cerca, más presente. La veía en las sombras de los árboles, en las esquinas de las calles, siempre a lo lejos, siempre acechando. No podía escapar. A veces estaba tan cerca que podía sentir la fría presencia de la figura detrás de él, como si la sombra estuviera al alcance de su cuello, pero cuando se volteaba, no había nada. La figura desaparecía en un abrir y cerrar de ojos, como un espejismo, pero el miedo persistía.
Fue entonces cuando Pedro comenzó a cambiar su rutina. Se levantaba temprano para evitar la oscuridad de la noche, salía solo durante el día y evitaba caminar por calles oscuras o vacías. Sin embargo, incluso durante el día, sentía la presencia de la figura. En la multitud, en el bullicio de la ciudad, a veces creía verla entre la gente, observándolo. Al principio pensó que estaba paranoico, que tal vez había algo en su mente que lo hacía ver cosas donde no las había, pero cada vez era más real, más presente. Pedro comenzó a perder la noción de lo que era real y lo que no lo era. Una tarde, mientras caminaba por una calle concurrida, Pedro vio algo que lo hizo detenerse en seco. Al fondo de la calle, entre la multitud, vio una figura, una sombra que destacaba del resto, la silueta alta, la ropa oscura y el rostro ausente. Pedro se paralizó. Los transeúntes seguían caminando, pero él no podía apartar la vista de la figura. Su cuerpo comenzó a temblar, su respiración se aceleró, la figura lo estaba mirando. Pedro no lo dudó más, dio un giro brusco y corrió sin rumbo, atravesando la ciudad, sin importarle nada, solo queriendo escapar de la sombra que lo perseguía. Pero al mirar hacia atrás, ya no estaba. La figura había desaparecido, pero la sensación de terror no se desvaneció. Sabía que estaba allí, acechando, observando. Esa noche, mientras trataba de dormir, Pedro decidió no cerrar los ojos. No quería enfrentarse a la oscuridad. Quería ver cada rincón de la habitación, asegurarse de que no hubiera sombra, de que no estuviera allí. Pero el cansancio lo venció, y finalmente, se quedó dormido. Durante su sueño, vio la figura nuevamente. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca, de pie en la esquina de su habitación. Pedro intentó gritar, pero no podía emitir sonido. Quería moverse, pero su cuerpo no respondía. La figura se acercaba más y más, hasta que estuvo justo frente a él, y finalmente, sin rostro, lo miró a los ojos. El terror lo envolvió por completo. Pedro despertó de golpe, sudando, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor. La habitación estaba en silencio, pero algo dentro de él sabía que el hombre sin rostro no lo había dejado. Estaba allí, en alguna parte, esperando, acechando. Y la próxima vez, Pedro no sabía si sería capaz de enfrentarlo. Pedro había agotado todas las opciones que se le ocurrían. Cada noche la presencia del hombre sin rostro lo acechaba más cerca, y cada día la sensación de estar atrapado se volvía más insoportable. No podía escapar de la sombra, ni en su mente ni en su cuerpo. Ya no era solo la figura lo que lo aterraba, sino el hecho de que nadie más lo veía, nadie más parecía notarlo. La soledad de su desesperación lo consumía. Cada vez que intentaba hablar con alguien sobre lo que experimentaba, solo recibía miradas de desconcierto o, peor aún, risas nerviosas. Nadie lo tomaba en serio, y aunque intentaba racionalizarlo, sabía que lo que veía, lo que sentía, era real. Fue entonces cuando decidió actuar. Pedro no podía seguir viviendo con esta angustia, y mientras la figura lo perseguía, él sentía que su mente estaba a punto de colapsar. Si nadie lo creía, tendría que encontrar respuestas por su cuenta. Empezó a buscar información como un loco. Durante días investigó en internet, explorando páginas oscuras y foros de misterio. Buscaba cualquier pista, cualquier historia relacionada con lo que estaba viviendo. No tardó en encontrar lo que temía. Otras personas, en diversas partes del mundo, habían experimentado algo similar. Sin embargo, sus relatos no tenían explicación científica. Había algo en común. Todos hablaban de una entidad, de una sombra, de un ser que no tenía rostro y que los acechaba, despojándolos poco a poco de su cordura. Pero las historias no eran claras, y cada testimonio era diferente al anterior. Algunos decían que era un demonio, otros lo describían como un espíritu atrapado en el limbo, y unos más hablaban de una manifestación psíquica relacionada con el miedo más profundo de cada persona. Nadie sabía con certeza qué era ni de dónde venía. Pedro no encontró respuestas satisfactorias. Los relatos eran vagos, y no le ofrecían ningún tipo de consuelo. Así que decidió investigar de manera más tradicional. Fue a la biblioteca más cercana, una antigua construcción llena de estanterías polvorientas y libros olvidados. Recorrió los pasillos, deteniéndose en volúmenes que parecían no haber sido tocados en años. La sensación de estar en un lugar tan antiguo y aislado le dio una extraña calma. Sabía que algo de valor debía estar allí. En uno de los estantes más alejados, encontró un libro encuadernado en cuero negro, cubierto de polvo. El título apenas se veía, pero algo en su interior le indicó que debía abrirlo. Lo hizo, y comenzó a leer con avidez. El libro hablaba de mitos antiguos, de figuras oscuras que existían más allá de la comprensión humana. Una de las leyendas más aterradoras que encontró hablaba de el hombre sin rostro. Según el texto, esta entidad había sido mencionada en relatos de diversas culturas a lo largo de la historia. En algunas versiones, era conocido como el acechador, en otras como el vacío. El hombre sin rostro no era un ser físico, sino una manifestación de lo desconocido. La leyenda decía que se aparecía ante aquellos que no podían ver más allá de la superficie de su propia realidad.
aquellos que no se atrevían a enfrentar sus propios miedos. El rostro vacío representaba el vacío del alma, la oscuridad de lo que no se puede comprender ni enfrentar, y lo peor de todo, la entidad se alimentaba del miedo. Pedro se quedó perplejo, con la mente en blanco. No entendía todo lo que leía, pero algo dentro de él le decía que esa historia tenía una conexión directa con lo que él estaba viviendo. Había algo profundo en esas palabras, algo que resonaba en su interior. La entidad, según el libro, no solo acechaba a aquellos que la veían, sino que los atrapaba en su sombra. El miedo que despertaba era tan fuerte que, con el tiempo, aquellos que la veían se volvían parte de su sombra. A medida que el miedo aumentaba, la presencia del hombre sin rostro se hacía más real, más tangible. Las personas quedaban atrapadas en un ciclo interminable, donde la figura las seguía y acechaba hasta que finalmente se convertían en una parte de la oscuridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Pedro. Estaba atrapado, lo sabía, pero lo que más lo aterraba era la posibilidad de que esa sombra estuviera esperando a que él se rindiera. No podía permitirlo. Pero, ¿cómo enfrentarse a algo que no tenía rostro? ¿Cómo luchar contra lo que no podía ver ni comprender? Decidido a encontrar más respuestas, Pedro comenzó a preguntar a los pocos conocidos que le quedaban. Pero no obtuvo mucha ayuda. Algunos lo miraban con desdén, otros simplemente lo ignoraban. Sin embargo, una tarde, mientras se encontraba en un café, una figura inesperada se le acercó. Era un anciano, de cabellos canosos y rostro arrugado, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Pedro, sintiendo que algo en este hombre podría tener la clave de todo, decidió hablar con él. El anciano lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «¿Has visto al hombre sin rostro, verdad?», le preguntó sin rodeos. Pedro se quedó helado. No sabía cómo el anciano sabía eso, pero de alguna manera lo sabía. El hombre le ofreció una silla y comenzó a hablar. «El hombre sin rostro», dijo el anciano, «es un antiguo mito que ha existido por generaciones. Se dice que es una entidad que acecha a aquellos que no pueden ver más allá de su propia realidad, aquellos que no enfrentan sus propios miedos, que viven atrapados en su rutina, en su miedo al cambio, son los que lo ven. Su rostro es un vacío, una representación de lo desconocido, de todo aquello que los humanos no pueden comprender». Pedro escuchaba atentamente, sin poder apartar la vista del anciano. Este continuó: «La entidad no es solo un espectro, sino una manifestación de la oscuridad que existe dentro de cada ser humano. Se alimenta del miedo, y cuanto más temes, más fuerte se vuelve. Algunos dicen que si dejas que la oscuridad te consuma, te conviertes en parte de ella, atrapado en su sombra para siempre». Pedro sintió una presión en el pecho. Las palabras del anciano resonaban con fuerza, y la verdad que parecía haber estado buscando, aunque aterradora, era clara. El hombre sin rostro no solo lo estaba acechando, sino que estaba esperando que él se rindiera, que cayera en la desesperación. «Y dime», preguntó Pedro, «¿cómo puedo detenerlo? ¿Cómo puedo enfrentarme a esto?». El anciano lo miró con una mirada profunda, casi nostálgica. «No sé si puedas», respondió. «Lo que puedo decirte es que la única manera de enfrentarlo es enfrentándote a ti mismo, a tus propios miedos, a lo que has estado evitando. Mientras más lo temes, más real se vuelve. La única forma de liberarte es dejar de huir, de esconderte en la oscuridad. La luz solo puede brillar cuando enfrentamos nuestras sombras». Pedro se levantó, agradecido pero aún lleno de dudas. Ahora sabía lo que tenía que hacer, pero la idea de enfrentarse a sus propios miedos lo aterraba más que nunca. A pesar de las advertencias del anciano, algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que debía enfrentar al hombre sin rostro, aunque no supiera cómo. Con el corazón pesado, Pedro salió del café. La figura estaba esperando, como siempre, acechando en la sombra, pero esta vez, Pedro no tenía intención de huir. La ciudad estaba sumida en la quietud nocturna. El aire frío cortaba como cuchillas, y las luces de las farolas titilaban con una intensidad débil. Pedro se encontraba frente al mismo callejón donde todo había comenzado, ese mismo lugar donde su pesadilla había cobrado forma por primera vez. No podía dejar de pensar en las palabras del anciano, en la forma en que le había hablado sobre los miedos y las sombras. El hombre sin rostro no era solo una entidad externa, era una manifestación de sus propios temores. Pedro entendía que el miedo, si no se enfrentaba, lo consumiría. Sin embargo, aún no sabía cómo iba a enfrentarse a algo tan imponente, tan abrumador. Esa noche, Pedro estaba decidido. Había llegado el momento de tomar el control. Ya no quería vivir aterrorizado, huyendo a cada paso pensando que algo invisible lo acechaba en cada rincón. El tiempo de huir había terminado. Sabía que enfrentarse al hombre sin rostro significaba enfrentarse a sí mismo, a sus más profundos miedos. Pero no podía seguir viviendo con esa angustia, con esa sensación de ser perseguido por algo que no entendía. El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo hojas secas y polvo, mientras Pedro se adentraba en el callejón. La oscuridad envolvía el lugar, y aunque la luz de las farolas iluminaba tenuemente el camino, todo a su alrededor parecía estar rodeado por una sensación palpable de vacío. La calle desierta, el silencio absoluto,
Todo conspiraba para intensificar el miedo que ya recorría sus venas. Pero Pedro no iba a retroceder. A pesar del nudo en el estómago, a pesar de que su respiración se volvía más rápida y pesada, no iba a dar marcha atrás. De repente, una presencia invadió el aire. Algo cambió. Pedro sintió que el ambiente se volvía más denso, como si la propia oscuridad lo estuviera envolviendo. A lo lejos, al final del callejón, algo apareció. Era una sombra, alta, delgada, una figura que se deslizaba lentamente hacia él. Pedro no pudo evitar detenerse. Su respiración se cortó al instante. Sabía lo que estaba viendo. Era él. Era el hombre sin rostro, la figura que lo había estado acechando durante semanas, la que se había aparecido en sus sueños y en su mente. Pero esta vez, no podía escapar. La figura se acercaba con pasos lentos, calculados, pero Pedro no se movió. Aunque el miedo lo invadía por completo, había algo dentro de él que lo mantenía allí, firme, como si alguna parte de él hubiera aceptado que este momento llegaría. Lo que antes le había parecido una presencia lejana, ahora estaba demasiado cerca. Pedro podía sentir la fría emanación de la sombra a medida que avanzaba hacia él. La figura no emitía ningún sonido, no había respiración, ni rastro de vida. Solo estaba allí, avanzando sin prisa, pero con una determinación silenciosa. La sensación de ser observado era insoportable. Pedro intentó mantener la calma, pero cada paso que daba la figura lo acercaba más al borde de la desesperación. No podía apartar la vista, y la tensión en su pecho crecía con cada segundo. Era como si algo dentro de él, algo que había estado reprimiendo, lo estuviera empujando hacia adelante. En su mente, comenzaba a repetirse la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué quiere de mí? Cuando la figura llegó a unos pocos metros de él, Pedro sintió que su cuerpo comenzaba a temblar. La presencia era tan fría, tan palpable, que sentía que la oscuridad misma lo rodeaba. A pesar de su miedo, Pedro no retrocedió. De hecho, algo lo mantenía inmóvil, como si la propia sombra lo estuviera sujetando. Miró fijamente a la figura. El hombre sin rostro estaba ahora tan cerca que podía sentir su presencia sobre él, a pesar de la ausencia de cualquier rasgo facial. Había algo extraño en la forma en que la figura lo observaba, como si estuviera escaneando cada rincón de su ser, buscando alguna debilidad, alguna rendija por donde colarse. El silencio se hizo aún más profundo. Pedro trató de hablar, pero no pudo. Su garganta estaba cerrada, como si alguna fuerza invisible la estuviera oprimiendo. Intentó moverse, pero sus pies parecían pegados al suelo. No sabía qué hacer. No sabía cómo enfrentarse a algo tan abstracto, tan aterrador. El hombre sin rostro permanecía en pie frente a él, inmóvil, esperando, como si estuviera esperando que Pedro tomara una decisión. La presencia de la figura era tan abrumadora, que Pedro no podía pensar con claridad. No sabía si huir o enfrentarse a lo que tenía frente a él. De repente, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Y si huir no era la respuesta? ¿Y si enfrentar sus miedos era lo que debía hacer? La figura no podía seguir controlando su vida. No podía seguir huyendo de lo que no entendía. Pedro cerró los ojos por un momento, intentando calmarse. De alguna manera, sentía que la figura estaba esperando que cediera, que se rindiera ante su poder. Pero Pedro sabía que, si lo hacía, la oscuridad lo consumiría por completo. Cuando abrió los ojos nuevamente, la figura seguía allí, estática, inmóvil. El rostro vacío lo miraba fijamente, pero algo en Pedro cambió. No sabía cómo, ni por qué, pero sintió que algo dentro de él se estaba desmoronando, como si la angustia que había guardado durante tanto tiempo estuviera comenzando a liberarse. No puedes controlar mi vida, pensó. No puedes ser mi sombra. El hombre sin rostro, al ver que Pedro no retrocedía, pareció moverse levemente, como si la sombra misma estuviera reaccionando a la resistencia de Pedro. Pero Pedro no se dejó intimidar. Sus pensamientos comenzaron a calmarse, y con cada segundo que pasaba, sentía que la figura perdía poder sobre él. El miedo, que antes lo había consumido por completo, comenzaba a disminuir. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La figura dio un paso atrás, no se desvaneció, no desapareció, pero la presencia que había estado a punto de tragarse a Pedro, comenzó a alejarse. La figura siguió retrocediendo lentamente, como si hubiera encontrado algo en Pedro que ya no podía dominar. Pedro, sin saber cómo, entendió que había dado el primer paso hacia su libertad. Había enfrentado su miedo, había desafiado la sombra. La figura sin rostro comenzó a desvanecerse poco a poco, como si la oscuridad misma estuviera perdiendo fuerza. Pedro respiró profundamente, agotado, pero con una sensación de liberación. Sabía que esto no había terminado, que el hombre sin rostro podría regresar, pero ahora estaba preparado. Sabía que no podría huir para siempre, pero también sabía que enfrentarse a lo desconocido, enfrentarse a la oscuridad de su alma, era la única forma de romper el ciclo. Pedro ya no sabía qué hacer. Había llegado a un punto en el que la angustia, la desesperación y el miedo se habían apoderado de su mente y su cuerpo por completo. La figura sin rostro,
que en un principio había sido solo una sombra desconcertante, ahora parecía algo mucho más tangible. Se había vuelto una constante, un enemigo invisible que lo acechaba en todos sus rincones, en todos sus pensamientos. Cada vez que pensaba que había logrado escapar, la figura regresaba, más cerca, más real. Cada vez que miraba hacia las sombras, ahí estaba, esperándolo. Era en esos momentos cuando Pedro se daba cuenta de algo aterrador. La figura no era un ser externo, una entidad oscura que acechaba solo en la noche. No, lo peor de todo era que, al mirarla, Pedro veía algo más. No veía un ser extraño, ni monstruoso. Veía a él mismo. La figura estaba reflejando sus propios miedos, sus inseguridades, todo aquello que había estado evitando durante años. Pedro no podía verlo de manera diferente. La entidad era una proyección de sus temores más profundos, de sus traumas no resueltos. Al principio no podía entenderlo. ¿Cómo podía una figura sin rostro estar tan conectada con sus propios miedos? Pero a medida que lo pensaba más profundamente, una verdad aterradora comenzó a calar en su interior. La figura no solo era un espectro, ni una sombra fría y distante. Era una manifestación de todo lo que Pedro había intentado ignorar. La culpa, la angustia, las pérdidas no superadas, el miedo a enfrentarse a sus propios defectos. El hombre sin rostro se había convertido en un espejo distorsionado de sí mismo. Con cada aparición, Pedro sentía cómo el miedo lo iba consumiendo, cómo cada vez era más difícil respirar, más difícil pensar con claridad. La figura no era un enemigo que pudiera vencer con fuerza física o coraje superficial. Era algo más profundo, algo que solo podía vencer enfrentándose a lo que llevaba años ignorando, sus propios miedos. Por primera vez, Pedro entendió lo que tenía que hacer. Si quería liberarse, si quería derrotar a la entidad, debía enfrentarse a sí mismo. Pero al mismo tiempo, esa idea lo aterraba más que cualquier cosa. ¿Cómo enfrentar algo tan inmenso, tan devastador como sus propios temores? Con una sensación de impotencia creciente, Pedro comenzó a intentar enfrentar lo que antes había estado evitando. Recordó todos los momentos en los que se había sentido incapaz, todas las veces que había dejado que sus miedos decidieran su destino, cuando se había dado por vencido sin luchar. Cada vez que lo intentaba, la figura se hacía más fuerte, más presente. Era como si estuviera alimentándose de su dolor, de su lucha interna. Cada pensamiento negativo, cada momento de duda, alimentaba la sombra, que se acercaba aún más a él. La figura comenzó a moverse, ahora de forma más agresiva. Antes, había sido solo una presencia distante, una sombra que se desvanecía al mirar hacia ella. Pero ahora la figura avanzaba, más rápido, más decidida. Cada paso que daba hacía que el terror de Pedro se intensificara. La presión en su pecho era insoportable. Siento como si la oscuridad misma lo estuviera oprimiendo, como si el aire se hubiera vuelto más espeso y pesado. Pedro podía sentir que el miedo lo estaba estrangulando, como si el hombre sin rostro estuviera metiendo sus manos invisibles en su corazón. Cuando la figura llegó a pocos metros de él, la oscuridad pareció tragárselo todo. No había escapatoria. Pedro, temblando, sintió como su mente comenzaba a colapsar bajo el peso del miedo. Quería gritar, huir, pero sus piernas no respondían. Sentía que su cuerpo estaba atrapado en la sombra, como si la oscuridad misma estuviera absorbiéndolo. Intentó con todas sus fuerzas resistirse, pero la entidad parecía alimentarse de su sufrimiento. Cada segundo que pasaba la figura se hacía más grande, más fuerte. Ya no era solo una sombra. Ahora parecía algo físico, tangible, una presencia que se expandía como una pesadilla que no podía escapar. Y fue en ese momento, cuando pensó que todo estaba perdido, cuando la revelación más aterradora invadió su mente. El hombre sin rostro no solo lo estaba acechando a él. No, la figura se alimentaba del miedo de cada víctima, y Pedro era solo una de tantas. Cuanto más miedo sentía, más fuerte se volvía la figura. La sombra no podía existir sin su miedo. El hombre sin rostro no era solo un perseguidor, sino una entidad que se nutría del sufrimiento de aquellos que caían bajo su mirada. La verdad era tan horrible como liberadora. La figura no desaparecería hasta que Pedro dejara de temerle. Pedro había estado tratando de escapar del miedo, pero ahora se daba cuenta de que mientras más intentaba huir, más se fortalecía la entidad. El hombre sin rostro solo existía porque Pedro le daba poder con su miedo. Mientras pensaba en escapar, se dio cuenta de algo crucial. Si huía, nunca saldría de su tormento. Escapar solo alimentaría a la figura, y él quedaría atrapado en un ciclo eterno de terror. El hombre sin rostro no era solo un enemigo que lo cazaba, era una parte de él mismo, una parte que se había alimentado durante demasiado tiempo de su desesperación. Pedro comprendió que no tenía otra opción. Si quería romper el ciclo, debía enfrentar la entidad de una vez por todas. Pero ya no sería una batalla contra algo exterior. La verdadera lucha era interna. Para derrotar al hombre sin rostro, debía dejar de alimentar el miedo que lo mantenía vivo. Debía dejar de temer, de una vez por todas. Si lograba hacerlo, la figura desaparecería, desvaneciéndose como el miedo mismo. La sombra perdería su poder. Con una respiración profunda, Pedro se armó de valor. Ya no iba a huir,
No iba a seguir siendo prisionero de sus propios miedos. Miró a la figura, esta vez no con temor, sino con una resolución nueva. La oscuridad que lo rodeaba comenzó a sentirse menos opresiva, como si la luz de su propio coraje comenzara a iluminar los rincones más oscuros de su alma. La figura se detuvo por un momento, como si percibiera el cambio en Pedro. Era un momento crucial, un punto de inflexión. Pedro sabía que la lucha no había terminado, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. La sombra no podía ganarle. Sin embargo, mientras la figura comenzaba a desvanecerse, Pedro sintió que no podía bajar la guardia. La sombra, como un reflejo, seguiría acechando en su mente, siempre esperando una oportunidad para regresar. Pero ahora Pedro sabía algo que antes no sabía. Mientras no se diera al miedo, mientras no se dejara dominar por sus propios demonios, nunca podría ser vencido. La lucha interna sería constante, pero él ya no estaba solo en ella. La lucha de Pedro no fue como la que había imaginado. No fue una batalla física, ni un enfrentamiento con una figura oscura que pudiera ser derrotada con fuerza o valentía. No, la última batalla que Pedro libró fue contra su propio miedo. Fue una confrontación silenciosa interna, donde lo que estaba en juego no era su vida física, sino su propia esencia, su alma. Por fin entendió que el hombre sin rostro no era un enemigo externo, no era una entidad que podía ser eliminada con voluntad. No, el hombre sin rostro era una manifestación de sus propios temores más profundos, algo que había alimentado durante años con su ansiedad, sus inseguridades, sus fracasos. A medida que la figura se acercaba, Pedro había sentido la presión, la opresión, el miedo que lo consumía. Sentía que su alma se desbordaba, como si la oscuridad misma lo estuviera arrastrando hacia un abismo sin fin. Cada vez que intentaba resistir, la figura se hacía más fuerte, más grande. Sin embargo, en un momento de total desesperación, algo en Pedro cambió. Una sensación extraña, casi como una chispa, iluminó su mente. Durante todo ese tiempo, había estado corriendo. Corría del miedo, del dolor, de las emociones no resueltas que lo habían estado atormentando. Pero algo dentro de él, algo profundo y silencioso, le susurró: «Deja de huir». Fue entonces cuando Pedro, temblando de miedo pero decidido, cerró los ojos. Por un instante, sintió que su corazón se aceleraba, su respiración se hacía irregular, y el terror lo invadía por completo. Pero no los abrió. Con los ojos cerrados, se permitió sentir el miedo en su totalidad. Ya no lo evitaba, ya no trataba de huir de él. Lo abrazó. Sabía que debía enfrentarlo, aceptarlo. No era solo un sentimiento, no era solo una sombra acechante, era una parte de él mismo. El viento a su alrededor se calmó, el peso en su pecho comenzó a desvanecerse, y un silencio profundo lo rodeó. Pedro abrió los ojos lentamente, con una sensación de incomodidad que aún no lograba comprender. Pero lo primero que notó fue la ausencia de la figura. El hombre sin rostro ya no estaba allí. Todo lo que quedaba era el vacío, el callejón, las sombras, todo estaba en calma. Un alivio momentáneo se apoderó de él, pero al mismo tiempo, algo no estaba bien, algo se había roto, algo había cambiado. Pedro parpadeó varias veces, intentando despejar la niebla que comenzaba a invadir su mente. Algo en el aire seguía pesado, aún a pesar de la paz exterior. Miró sus manos, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Sus dedos se veían borrosos, como si la realidad misma se estuviera desvaneciendo a su alrededor. Intentó moverlas, pero sentía que su cuerpo respondía lentamente, como si estuviera sumido en un sueño profundo. La sensación de desconexión aumentaba. Algo no encajaba, algo se desmoronaba a su alrededor. Miró al frente y vio que el callejón, la oscuridad, todo parecía volverse más distante. La luz, que antes era tenue pero presente, comenzó a desvanecerse como si fuera absorbida por una fuerza invisible. Pedro intentó caminar, pero cada paso lo hacía sentir más liviano, más intangible. En ese momento, un miedo aún más profundo lo invadió, uno mucho más aterrador que el que había experimentado antes. Se dio cuenta de lo peor de todo. El hombre sin rostro no lo había seguido. No estaba allí para seguirlo o atraparlo. Pedro entendió la verdad que lo paralizó. Él había sido el hombre sin rostro todo el tiempo. La figura que había temido, que lo había acechado durante tanto tiempo, no era una entidad externa, sino él mismo. Había estado buscando una forma de enfrentar sus miedos, de liberarse de una sombra que no era más que un reflejo de su propia oscuridad interior. Pedro había sido la sombra, la figura sin rostro, la presencia que había aterrorizado a otras personas. Sin darse cuenta, había estado viviendo atrapado en la misma oscuridad que había temido. El miedo que tanto le había aterrorizado, esa sombra a la que había huido, era él mismo. La entidad no era un ser independiente, sino una manifestación de lo que Pedro había estado evitando durante toda su vida, su propio vacío, sus propios temores y traumas no resueltos. La revelación lo golpeó con tal intensidad que sintió como si su cuerpo se desvaneciera junto con la oscuridad que lo rodeaba.
Intentó gritar, pero su voz no salía. No podía ser escuchado. Miró una vez más sus manos, y ahora veía que estaban completamente desvanecidas, como si la oscuridad las estuviera consumiendo. No podía ver ni sentir nada con claridad. Todo se difuminaba, como si estuviera a punto de ser tragado por el vacío. El pánico lo llenó completamente. No, esto no puede ser, pensó. Tengo que regresar, pero ya no podía. El miedo que había estado alimentando lo había la figura sin rostro, en su búsqueda por encontrarla y derrotarla, solo había logrado convertirse en ella. Ya no había forma de escapar. Pedro había sido absorbido por la sombra. Y así, lo peor ocurrió. Pedro desapareció, pero no como había imaginado. No se desvaneció en la oscuridad como una víctima atrapada. No, Pedro se convirtió en la figura. Él, ahora sin rostro, comenzó a caminar en la misma dirección que la sombra había tomado antes. Ya no era el perseguidor, sino la entidad que acechaba, esperando su próxima víctima. Ahora, cada vez que alguien lo ve en la calle, lo mira fijamente a los ojos. Pero hay algo extraño en esos ojos. Nadie lo reconoce. La figura sin rostro ha encontrado una nueva víctima. Y Pedro, quien había intentado escapar de sí mismo, se ha convertido en la sombra que acecha, la figura que acecha en la oscuridad, siguiendo a los próximos inocentes que se cruzan en su camino. Cada vez que alguien lo mira, siente un escalofrío, pero no sabe por qué. No puede entender por qué esa presencia le resulta tan familiar. Pero el ciclo comienza de nuevo, y Pedro, ya sin rostro, sigue su camino, esperando en las sombras, acechando, esperando que el siguiente lo vea y caiga bajo su influencia.